gracias al Señor porque nos permite poder alabar su nombre. Eh, como decía la canción, ser más como Él. Ver como Él en realidad. Cuán difícil es a veces el hombre ver como el Señor ve cuando claramente la Escritura nos señala que lo que el hombre pudiese pensar no es lo que el Señor piensa. Más aún considerando el contexto actual que quizás pudiésemos estar viviendo y quizás el mundo pensar, pero bueno, ¿cómo el Señor permite estas cosas que pasen? Y que el Señor nos permita y nos muestre cuál es el propósito que Él quiere con todo esto que nosotros estamos viviendo. Y en realidad también recordando que todo lo que quizás durante esta semana el Señor, lo que esta semana se está viviendo en el mundo en general respecto a la Semana Santa y la Pascua, quizás pensar en cuánto de realidad pudiese haber de la vida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él en nuestras vidas. Y quisiera que pudiesen acompañarme aquí al libro de Primera de Tesalonicenses. Libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Y bueno, durante estos últimos domingos que estamos viendo quizás el proceso del camino, de vivir, viviendo los atrios, viviendo en el reino. Y el Señor quizás, viendo la semana pasada, cuando Moisés le solicita al Señor ver la gloria y ser parte también de su herencia, ¿no? Y aquí en Primera de Tesalonicenses y en el capítulo 3, y quisiera que me acompañaran aquí al verso 11. Y que nosotros podamos tener en presente los tiempos actuales que estamos viviendo. Y dice el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Y el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuán importante y cuán necesario pudiésemos nosotros ver que es que la iglesia del Señor pida al Señor que nos haga crecer. Cuán importante es que nosotros pidamos quizás como creyentes del Señor que el Señor nos haga crecer. He podido ver quizás en mis hijos de repente cuánto uno crecen tan rápido, uno no se da ni cuenta a veces de cómo ellos crecen de un día para otro. Ya están caminando, ya empiezan a hablar sus primeras palabras y quizá uno como padre le emociona de repente ver cómo ha ido alcanzando cierta estatura, cómo ya después de caminar, después de hablar, ya empieza quizás a jugar y ya siendo un poquito más grande comienza quizás a tomar un poquito más de responsabilidades, de que ya tenga que ordenar su pieza, de que tenga que ordenar su juguete. Quizás estoy usando una ilustración muy quizás terrenal, pero la pregunta es, ¿cuánto quizás querrá nuestro Padre que nosotros podamos crecer? Y aquí dice que el Señor os haga crecer. Y os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Requerimos de manera urgente que el Señor nos dé el crecimiento que Él quiere. Porque si nosotros pensamos, y si ni Dios quisiera, pero
pudiese ser que uno de nuestros hijos quizás se quedare de cierta estatura y no creciere más, es algo que para nosotros y en realidad para todos es algo anormal. La iglesia debe anhelar crecer, alcanzar la madurez, alcanzar al Señor, alcanzar ese crecimiento que el Señor anhela de sus hijos. Aquí dice, y os haga crecer y abundar en amor. ¿Cuán importante es el amor? El amor, ¿por qué? ¿Por qué el amor? Porque el amor pudiésemos decir, es el término quizás de una vida que ha sido discipulada, diciéndolo el Señor mismo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Sin embargo, hoy día quizás nosotros vemos nuestras iglesias alrededor y vemos que quizás a veces pudiese haber hasta una cierta rivalidad entre unos y otros cuando, y digo supuestamente, pudiese que nosotros adoramos y creemos en el mismo Dios. Entonces, pedirle al Señor que Él nos haga crecer, pedirle al Señor que Él nos dé el crecimiento, pero si en realidad hay un punto muy importante que quizás nosotros debiésemos tener presente, bueno, me pasa mucho con una de mis hijas, la menor, la Ana, que siempre tiene hambre y que siempre está pidiendo comida. No hay manera quizás de repente de poder satisfacerla a ella. Y el Señor me ha hablado últimamente de quizás cuánto quizás anhelo yo de esa comida espiritual, de esa comida que realmente sacia, de la cual uno pudiese decir, el que el Señor mismo diciendo, el que viene a mí, que come y beba, no tendrá sed jamás y no tendrá hambre jamás. Pero sin embargo, a veces nosotros ni siquiera tenemos ganas de comer. Y qué preocupante es eso, porque es la comida la que realmente va a producir el crecimiento en nosotros. Es la comida la que realmente nos va a dar los nutrientes que nosotros necesitamos, las vitaminas que nosotros necesitamos para poder crecer. Pero no anhelamos a veces el hecho de poder escudriñar su palabra, de buscar esa palabra en realidad que nos va a producir el crecimiento que nosotros necesitamos. Entonces dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con unos y otros, y no solamente quizás para con otros y refiriéndonos quizás al prójimo, quizás con nuestra misma congregación, pudiese ser que uno tuviese mucho amor para con ellos. Pero sin embargo el Señor nos muestra y nos dice, sino que para también con todos. Y eso pudiese quizás también incluir a nuestro vecino, a nuestro jefe, que a veces quizás, no sé, por ABC o cosas, quizás pudiese que genere en nosotros quizás algún hostigamiento, y pudiésemos quizás ver la carne y pudiésemos ver a nuestro jefe, pero es cuando el Señor en realidad usa a esas personas para poder probarnos y en realidad demostrar, a ver, si eres hijo mío, ¿qué pasa? Entonces dice, para con todos. Como también, y Pablo me llama mucho la atención, dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor que tenía Pablo por la iglesia que estaba en Tesalónica. Y ¿por qué? ¿Cuál es el propósito en realidad de que el Señor produzca ese crecimiento? Verso 13, para que sean afirmados, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Para que el Señor afirme nuestro corazón, siendo que hoy día podemos escuchar, justamente quizás por todo este tema de que ha producido el coronavirus, hoy día podemos ver muchas iglesias que quizás están haciendo transmisiones online, sus cultos online. Entonces, y quizás pudiésemos encontrarnos con cosas quizás que a veces no son acorde a lo que el Señor dice. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos, primeramente el Señor haga crecer en nosotros, nos haga abundar en amor, para que sean afirmados nuestros corazones. Y también ese afirmar nuestros corazones va a producir que una santidad, que el Señor nos va a ir apartando. Santidad involucra apartarse para Él. Pero es esa palabra la que nos va a ir apartando. Pero si nosotros no la deseamos, en nuestras vidas no nos va a producir nada. No nos va a producir nada. Si no anhelamos su palabra, si no anhelamos que el Señor crezca, nos va a producir por consecuencia esa firmeza que necesitamos y tampoco va a producir esa santidad. Entonces dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Y delante de quién? Delante de Dios, porque el Señor quiere una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Sin mancha ni arruga, querido hermano.
Pero por eso dice el Señor os haga crecer. Cuán importante es que el Señor me haga crecer. ¿Y por qué? Cuán importante también es considerar lo que dice aquí Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y diciéndolo el mismo Señor Jesucristo, quizás para que nosotros creamos, quizás es Pablo, pero es Pablo, pero entender que en realidad no es un sentir de Pablo, es un sentir del Señor el amor para con todos. Dice el capítulo 13 y el verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como ¿quién? Como yo os he amado, y aquí el Señor nos establece la medida, nos pone la estatura. No es que tenga que amar yo como quizás como mi hermano, no, 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 no. A veces nosotros erramos y ponemos mal el blanco. Porque ponemos quizás hombres, quizás y en cierta manera imitamos actitudes de hombres pero el Señor nos llama aquí a que nosotros amemos, no como quizás pudiese haber amado Pablo, sino que el sentir de Pablo es el mismo que el Señor tenía y que dice, como yo os he amado. Y esa es la vara que nosotros debiésemos usar. Es la vara que nosotros tenemos que amar. ¿Cómo amó el Señor? ¿Cómo amó? Y nosotros preguntarnos, bueno, ¿cómo amó el Señor? Bueno, de tal manera amó Dios, bueno, hablando, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito por todo en el mundo. Y si nosotros también pudiésemos compararlo con Primera de Juan 3:16, si pudiesen también ser tan amables de acompañarme. Bueno, en cuanto al amor, ¿no? Dice el Primera de Juan 3:16, dice, bueno, en esto hemos conocido el amor. Bueno, esperando que los hayan encontrado todos. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido, ¿qué cosa? El amor, porque el amor tiene una evidencia, ¿no? Uno quizás pudiese decir muchas cosas que uno ama, pero la evidencia son las que hablan si uno realmente tiene ese amor. Y bueno, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y bueno, ¿cómo el Señor nos amó a nosotros? Bueno, Él poniendo ¿qué cosa? Su vida por nosotros. Esa es la manera que el Señor demostró su amor. Y bueno, cabe la pregunta, lo que dice después. Dice, Él puso su vida por nosotros. También, dice, nosotros debemos poner, ¿qué cosa? Nuestra vida. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Por los hermanos. Cuán importante es que nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos, porque a veces uno no dimensiona el amor que el Señor tuvo por uno. Es más, si ustedes leen el capítulo 3 de Primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero hay que mirarlo. La pregunta es, bueno, ¿y cómo me voy a mirar el amor? ¿Cómo? ¿El amor se mira? Yo que sepa, no se demuestra. Pero mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, dice. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, bueno, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor. El amor, cuán importante es el amor. Ahora, bueno, la pregunta es, bueno, Señor, yo quiero crecer, quiero obtener ese amor con el cual tú amaste. Bueno, de partida, terrenalmente, ese amor no lo vamos a encontrar en ningún lado. Ese amor no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Partiendo de quizás de la premisa que dice la palabra del Señor, que Dios es amor. Dios es amor. Lo demás, no, pero Dios es amor. Es una definición, o sea, si queremos tener amor, necesitamos a Dios. Porque Él es amor. No se puede dar algo que quizás uno no tiene. No puedo dar amor porque en realidad yo no tengo al que es amor. Porque ese sentir es solamente del Señor Jesucristo, el de amar.
el de amar sin esperar nada a cambio. Nosotros en realidad, el hombre en general es yo amo al que me ama y al que no me ama yo le hago la vida imposible. Entonces que el Señor nos permita quizás meditar en su palabra de la necesidad que la iglesia tiene de poder crecer. Y incluso es comparable y es ilustrable de manera, lo ponía quizás delante en la mesa quizás, de que hoy día se celebra la Pascua y la resurrección del Señor Jesucristo. Y año tras año se celebra lo mismo. Y año tras año vemos quizás la película que sale en TVN, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre del actor. Jesús de Nazaret, y el actor se llamaba Robert Powell, y vemos que ese es el Señor. Y nos quedamos con el Señor murió, y el Señor murió, y el Señor murió, y el Señor murió. Y esa es nuestra vida. ¿Cuánto en realidad hemos de crecer en el Señor? Y el Señor es más que una película. La pregunta, bueno, quizás muchos la vieron durante esta semana, pero la película, pero ¿cuánta identificación hay de mí con lo que el Señor vivió y experimentó? ¿Cuánta realidad hay en mí de esa vida del Señor Jesús, de esa muerte del Señor Jesús y esa resurrección que el Señor produce en una vida? Entonces, para que nosotros podamos comprender que quizás ser cristiano es mucho más que ir a la iglesia. Es evidenciar la vida del Señor en nosotros. Es tener esa vida. Entonces, bueno, quisiera que pudiesen acompañarme aquí al libro de Juan, capítulo 14. Bueno, ¿cómo obtener quizás ese amor? Ese amor, que Dios es amor. Juan, capítulo 14, y dice el verso 15. Bueno, ¿quieren saber si usted tiene ese amor? Bueno, aquí está la respuesta. Dice el verso 15. Si me amáis. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vuelvo, entonces, bueno, si lo amo, guardo sus mandamientos. Pero entonces está lo opuesto, que es, bueno, si no guardo, ¿es porque qué? Porque no le amo, porque no lo valoro, porque no le tengo por estima. Amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alguien que ama es que alguien que guarda su palabra. Y ese que guarda la palabra, porque a medida que va guardando, va generando esa palabra, crecimiento en uno. Crecimiento en uno. Entonces, dice el verso, bueno, decía el verso 15, dice, y el verso 20, dice, bueno, el verso 21 en realidad dice, el que tiene mis mandamientos, bueno, arriba decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y miren, y esto es muy interesante, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ¿cuándo va a haber manifestación? Una vez que primeramente amo al Señor, y eso produce que yo guarde su palabra, y ese guardar su palabra va a producir que primeramente, dice el Señor, que el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por medio de esa palabra. Pero a veces quizás esperamos ver un Jesús de Nazaret, quizás al Señor, como la película sale, un Jesús de Nazaret. Esperamos esa es la imagen que quizás tenemos en cuanto a quizás hablar de la manifestación. Pero bueno, dice, verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, bueno, hablando acerca del amor y el crecimiento. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y miren, arriba dice, y me manifestaré a él. Pero aquí dice, y vendremos. Vendremos. Ya no está hablando en singular, pareciera ser que está hablando de más de uno. Entonces dice, y vendremos a él, y algo muy interesante, dice, y haremos morada.
con Él. Entonces, cuán necesario es que el Señor, nosotros amemos su palabra, guardemos su palabra, porque de esa manera va a producir el crecimiento, y va a producir el crecimiento, y no solamente el Señor vendrá, sino que vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero y aquí está lo opuesto nuevamente. El que no ama, esto es la oposición quizás al verso 15, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Bueno, y quizás en tiempos de ahora de que quizás no hay tanto, no nos podemos juntar quizás los viernes y quizás que se hacen reuniones virtuales, quizás por cualquier medio. La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy día no tuviésemos internet y tampoco pudiésemos juntarnos? ¿Qué haríamos? La pregunta es, si durante el tiempo que quizás el Señor nos permitió juntarnos, reunirnos, ¿le sacamos el provecho que realmente se merecía? ¿Guardamos para quizás el tiempo de escasez? Bueno, le damos gracias al Señor porque quizás tenemos medios quizás que nos permiten poder compartir la palabra, pero vuelvo a insistir y quizás meditemos. ¿Qué pasaría si no estuviesen? A veces dependemos de una persona, quizás de cualquier persona para poder escuchar su palabra, pero nosotros a veces no somos ni capaces de abrir la escritura una vez al día. Y el Señor nos hace una advertencia también. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle entre tanto que está cerca. O sea, vuelvo a hacer el hincapié. Le damos el valor de repente. Ahora quizás nosotros le estamos tomando el valor realmente a las reuniones quizás que nosotros pudiésemos tomarnos los días viernes y los días domingos. Y quizás a las reuniones de los hogares. Ahora le tomamos quizás el valor. Pero ¿por qué tiene que pasar este tipo de cosas para que nosotros realmente valoremos lo que es juntarnos un día viernes, vernos a los hermanos? Ahora lo extrañamos, pero antes quizás era una reunión más, un día más. Bueno, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y miren, bueno, y las palabras que habéis oído, y el Señor, qué interesante es ver esto, dice las palabras que habéis oído, no es mía, sino de quién provienen. Del Padre. Porque el Señor también decía, yo no hago nada por mí mismo, sino que según veo hacer al Padre es lo que yo hago. Entonces, quizás cuán importante es que nosotros podamos atesorar estos tiempos que el Señor nos concede de poder escudriñar su palabra, de tener, guardar para que produzca lo que Él dice. Dice que se va a manifestar, lo está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la misma palabra que dice que el que tiene y guarda, el Señor se va a manifestar. Y ciertamente Él no es hombre para mentir. Si Él lo dice, porque así es. Entonces, cuán importante es poder tener y guardar, porque esa palabra es la que nos va a producir conocimiento. Y conocimiento, bueno, nos hablaba quizás hace unos días atrás el hermano Marcelo de que el conocimiento no es saber algo. Cuando el Señor habla de conocimiento, habla de esa intimidad de poder conocerle. ¿Cómo quizás poder llamarlo? Bueno, sí, intimidad es la palabra que estaba buscando. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, si ustedes quieren, voy a leer solamente el verso 2, o sea, desde el verso 1, capítulo 1. Pero si ustedes quieren leer, pero arriba dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, dice, no con cosas corruptibles como oro de plata. Bueno, ustedes pueden ver que dice el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y el verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, bueno, arriba hablaba de una vida de renacida, porque evidentemente cuando hablamos de amor es una vida que ha sido discipulada, ¿no? Entonces dice, bueno, capítulo 2 de primera de Pedro, y el verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Bueno, ¿cuánto quizás uno anhela esa leche? Dice, recién nacidos, la leche espiritual, y palabra muy importante, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto quizás nosotros pudiésemos anhelar esa leche espiritual? Esa leche espiritual que produce crecimiento para que crezcáis para salvación. Para que crezcáis para salvación. Esto es un proceso. A veces uno cree que la salvación es, uno lee la oración y dice, bueno, ya fui salvo, cuando esto no es así. Esto es un crecer para alcanzar la salvación. Es para alcanzar la salvación. Pero para ello, para poder, quizás el objetivo final es que, no, bueno, el objetivo final en realidad lo dice Efesios, que es hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Pero quizás, aterrizándolo quizás a la salvación, es necesaria la leche espiritual. Es necesaria la leche espiritual porque, y no adulterada, porque esa va a producir que deseche. Pero no es porque yo quiera, es porque esa leche espiritual, a medida que crece, guarda esa naturaleza que decía Juan, que el Señor vendrá y nos manifestaremos, va a empezar a rechazar ¿qué cosa? La hipocresía, la envidia, porque Él no es eso. El Señor en Él no hay envidia, en Él no hay hipocresía, en Él no hay nada de estas cosas. Estas son cosas solamente humanas. El hombre tiene envidia, el hombre es hipócrita por naturaleza, el hombre es engañoso. Pero bueno, quizás no profundizar más en eso, pero Hebreos capítulo 5. Capítulo 5 y el verso 11, bueno, arriba nos hablaba hace un tiempo atrás el hermano Marcelo de este mismo texto, y dice el verso 11, en cuanto quizás al orden de Melquisedec, pero bueno, pudiésemos quizás también decir acerca del crecimiento, ¿no? Acerca del crecimiento y de las riquezas que nosotros quizás pudiésemos alcanzar en el Señor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos. Y ahí está el problema. El que nos hemos hecho tardos para oír. No hemos querido escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor ha querido hablar, nosotros, bueno, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. O sea, de leche. Y lo voy a ilustrar de la siguiente, quizás pudiese ser fuerte, pero vuelvo a hablar nuevamente de la cruz de Cristo, que el Señor murió por ti. Y volver a hablar de que el Señor murió por ti, y que el Señor murió por ti, y que el Señor murió por ti. Y hoy día se celebra la Pascua, decía adelante, bueno. Y si nosotros meditamos un poco, quizá un paréntesis, cuando el Señor en Éxodo capítulo 12 celebró la Pascua, y bueno, Pascua significa paso. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo cuando celebró la Pascua estaba en esclavitud. Celebraron la Pascua y después el pueblo salió. Por lo tanto es un paso que el Señor hace de la esclavitud hacia la libertad, si pudiésemos llamarlo de alguna manera. Y posteriormente ellos tuvieron que comer panes sin levadura. Por lo tanto, tiene que ver en la levadura, símbolo del pecado. Por lo tanto, el cordero murió. Bueno, después es la limpieza que va generando ese pan, que evidentemente es figura de la palabra del Señor, pero va limpiando nuestro corazón.
Ustedes quizás lo pueden leer también ahí en Primera de Corintios, diciendo, Primera de Corintios me parece que el capítulo 5 si mal no me equivoco, capítulo 5 no recuerdo bien los versos, pero dice que limpiaos pues de la vieja levadura. Y habla de Cristo nuestra Pascua. Por lo tanto, la necesidad en realidad de poder crecer, de hacer ese paso en realidad, que si hoy día gustamos de la Pascua, de la muerte del Señor, identificarnos, bueno, que el Señor nos vaya limpiando para poder seguir creciendo en el Señor. ¿Ya? Y eso era quizás un paréntesis muy grande, y volviendo en realidad a lo que... y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bueno, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, que el Señor nos haga crecer, y en realidad es que nosotros podamos hacernos un examen. ¿En qué estado estoy? ¿En qué estado estoy? En niñez, quizás en juventud. Primera de Juan habla de 3 etapas. Habla de, bueno, niños, jóvenes y, bueno, habla de niños, jóvenes y padres. Hijitos. Abogado tenemos, bueno, alguien que es niño, que constantemente quizás está pecando. Bueno. Ahora, una vez que nosotros quizás nos pudiésemos haber hecho ya el examen de en qué quizás estado pudiésemos estar nosotros, nos queda solamente una cosa, en realidad. Y es, aquí está, Mateos capítulo 11. Mateos capítulo 11. Mateos capítulo 11. Y bueno, crecer, ¿no? Crecer. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y... ¿qué cosa? Por lo tanto, en cuanto al crecimiento, ¿no? ¿Aprended de quién? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos queda en realidad en cuanto a crecer? A aprender de él. Aprender de él. Bueno, vuelvo a poner quizás esta ilustración, pero a veces los hijos creen que se las saben todas. Eh, Ellos saben, por ejemplo, cómo tomar a la guagua, cómo ponerle el chupete, cómo hacer esto. No, es que tú tienes que tomar así, esta es la manera, y aún quizás con 5 o 6 años, ya ellos a uno le enseñan, cuando en realidad uno ni siquiera, uno cuando ya es, como uno dice, uno es viejo, uno ya sabe. Y en realidad nosotros debemos tener presente que el Señor nos lleva, como dice uno, mientras tú vas, yo ya vengo de vuelta. Y el Señor, vaya que nos lleva vueltas, vaya que nos lleva vueltas. Y en realidad nosotros, a veces el hombre no le gusta, a veces el hombre se pone límites él mismo. Y en realidad en el Señor nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Siempre hay algo que el Señor nos quiere enseñar en todo orden de cosas, aún en nuestra casa, en medio de la iglesia. El Señor nos llama a aprender de quién, de Él, de cómo Él se comportó, cómo Él fue en vida. Y vuelve a insistir, quizás las películas muestran algo, pero en realidad la realidad es otra. La realidad pudiese ser otra. Entonces dice, aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Y la humildad de corazón. No como alguien por ahí quizás decía, yo cada día le agradezco a Dios porque cada día soy más humilde. No. El Señor es humilde, pero Él no es humilde porque Él lo diga. Él es
de corazón. Él es por naturaleza humilde de corazón. Si pudiesen acompañarme aquí al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y bueno, vamos a leer desde el verso 17. Quizás voy a decir algo que pudiese ser pudiese ser fuerte, pero quizás en mediodía de la iglesia los huevitos de Pascua, ¿no? Bueno, que hay iglesias que también dan huevitos de Pascua así como para... Miren lo que dice la palabra, el Efesios capítulo 4 y verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles. Y bueno, digo quizás la iglesia y aún en medio de nosotros, quizás pudiese ser que nosotros les compremos huevitos a nuestros hijos. Pareciera ser que como nos estamos comportando, pareciera ser que nos estuviésemos comportando igual que el mundo. Y el Señor no es igual al mundo. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Aprender de Él. ¿Por qué a veces no queremos aprender? Por la dureza de nuestro corazón. Y es algo que el Señor le decía aún a sus discípulos, les decía el Señor, les reprochaba esto, aún tenéis vuestro corazón endurecido, les decía el Señor. A los discípulos de Maús en Lucas capítulo 24, no era necesario que todas estas cosas, bueno, y el Señor ¿qué le reprochaba? Su corazón endurecido, aún a sus propios discípulos, siendo que ellos, los discípulos habían estado con Él. Entonces, quizás ¿cómo estaremos nosotros endurecidos? Bueno, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esto es importante. Bueno, si en verdad le habéis oído. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Juan con respecto a que el que me ama, ¿qué va a ser el que me ama? Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vida que, evidencia de una vida que le ama es alguien que guarda sus mandamientos. Bueno, dice, si en verdad le habéis oído, y ahí pudiese ser que, bueno, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, por él haber sido enseñado. ¿Por qué? Porque él en realidad él es el que nos enseña. Él es el maestro, por excelencia. Los hombres en realidad podemos dejar mucho que desear, pero el Señor no es así. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está donde, en Jesús. Y el verso 22 dice, en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Decía primera de Pedro, desechando pues, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? ¿Engañosos de qué? De la carne, evidentemente. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, verso 25 dice, por lo cual, ¿qué va a producir en realidad ese nuevo hombre? Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué va a hablar? Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Verso 29, ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino que sea la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que a veces el hombre harta falta de misericordia tiene, perdonándonos unos a otros. El perdón unos a otros, no el que me cae bien, unos a otros. Dice, ¿cómo? Y aquí nuevamente el Señor ocupa esta palabra como, y poniéndonos nuevamente esa medida, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿por quién? En Cristo. ¿Ya? Cuán importante es que nosotros podamos aprender de Él para que en realidad escucharle a Él, aprender de Él para que ese viejo hombre, en realidad esa nueva naturaleza vaya generando, que nos vayamos despojando cada día más de esa vieja naturaleza que está viciada. Pero no lo puedo desechar yo porque en realidad a la carne le gusta la carne. Es esa naturaleza que dice carne y sangre, la palabra del Señor se opone a lo que la carne quiere. Hay una oposición, hay una rivalidad, hay una lucha. Entonces, si pudiesen aquí al libro de Tito, capítulo 1, y dice el verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, miren, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y una palabra muy importante que dice el verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque miren, porque es cuán importante a veces es ser retenedor de esta palabra fiel que el Señor nos ha puesto quizás al frente de nuestros ojos, porque bueno, ya decía, la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Y acá dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido anunciada, porque el verso 10 dice, porque aún hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores. Así que hay que tener cuidado, hay que estar ojo, porque no toda la leche no es adulterada, ¿ya? ¿Por qué? ¿Para qué es necesario que el Señor nos haga crecer y en realidad aprender de Él? El propósito está aquí nuevamente, si pudiesen acompañarme aquí al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, ya vamos ahí, entrando en recta final. Efesios capítulo 4. Ahora, un detalle muy importante que quizás se me pudiese haber olvidado delante cuando leíamos quizás Efesios capítulo 4, el verso 17 al 32, es que ese capítulo no se puede leer sin antes leer el capítulo 2 de Efesios, que dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, tiene que ver con esa nueva vida, ¿ya? Pero bueno, ¿cuál es el propósito, el fin de que el Señor nos haga crecer? De alcanzar esa estatura, de ese crecimiento constante que necesitamos que el Señor haga en medio de nosotros. Efesios capítulo 4 y el verso 13. Bueno, empezamos desde el verso
11. Dice, el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es entonces el propósito de crecer, de anhelar que el Señor os haga crecer y abundar en amor? Dice, ¿para que qué? ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Esa es la meta. Pero dice el verso 13, ¿hasta que quiénes? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿hoy día vemos unidad de fe? ¿Hoy día vemos unidad de conocimiento? Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, otros piensan otra cosa del Señor Jesucristo. Bueno, aquí dice, hasta que todos lleguemos. Debiésemos anhelar llegar todos a esa unidad. Dice, lleguemos a la unidad de la fe. No todos creemos lo mismo. Pareciera ser. Y del conocimiento. Pareciera ser que no todos creemos lo mismo del Señor. Y dice, a un varón, pero la iglesia debe anhelar alcanzar esta estatura. Esta estatura. Hasta que todos lleguemos a la estatura, al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ponía la medida, así como yo los amo a ustedes, ustedes tienen que amar. Pero el verso 14 dice, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, vuelvo a insistir, crecimiento, sino que, ¿siguiendo a quién? Las verdades. Siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Es muy importante el amor a veces. El amor, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, crecer, la importancia de anhelar ese crecimiento del Señor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 20. Colosenses capítulo 1 desde el verso 27. ¿Ya? Ustedes pueden leerlo en contexto, pero dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 28. A quien anunciamos, amonestando a quienes, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar. ¿Cuál es el fin? Bueno, allá hablaba de que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de presentar, perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según, y miren qué bello es esto, ver que dice según la potencia de quién. ¿Era Pablo? ¿Era Pablo? Veíamos en Tesalonicenses, y el Señor os haga, así Pablo decía, así como nosotros amamos a vosotros, decía él. ¿Era el sentir de Pablo? ¿O es el sentir del Señor? Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia, y la potencia es de Él. La potencia es de Él, la gracia es la de Él. Dice, la cual, y esta palabra muy interesante, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, no era Pablo, es el sentir del Señor que se entregó, así como el Señor se entregó por nosotros, en la misma entrega que vemos en nuestro hermano Pablo. ¿Ya? Y conclusión, Gálatas capítulo 4. Conclusión, Gálatas capítulo 4, y este texto todos lo sabemos. Capítulo 4. ¿Cuál es el fin?
¿Cuál es el propósito de alcanzar en realidad este crecimiento? De anhelar ser vidas crecidas en el Señor, anhelar esa leche espiritual no adulterada, anhelar, tener, guardar esa palabra del Señor, pero si es que le amo, porque en realidad si no le amo, no guardo. Y es tan tajante el Señor en ese sentido, no hay espacio a grises, no hay espacio a grises. Se es o no se es, se guarda o no se guarda. Dice Gálatas capítulo 4 y el verso 19, cuál es el propósito, y el Señor os haga crecer y abundar, bueno, en amor unos para con otros, y dice, bueno, hijitos, alguien que ha sido hijito, alguien que ha venido al Señor una vida, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado ¿dónde? En vosotros. Anhelar que el Señor crezca cada día en nosotros. Anhelar guardar esa palabra, como decía anteriormente, de querer buscarle, de guardar, hermanos. Hoy es tiempo, quizás estamos en tiempo aún de poder quizás escuchar su palabra. Guardemos, hermano, guardemos. Nosotros no sabemos qué pudiese quizás pasar mañana. No lo sabemos. Pero aprovechemos estos tiempos, aprovechemos quizás si en un tiempo más vuelven a permitirse quizás que nos volvamos a reunir. Bueno, no me refiero solamente quizás a los hermanos de Siloé, sino que a cualquier persona que está escuchándonos, que quizás pudiese el Señor permitirnos reunirnos cada uno en su iglesia a la cual cada uno va, que podamos sacarle el provecho realmente a lo que eso significa. No es permitir a veces que nos distraigamos por cualquier cosa y oír la voz del Señor. A veces estamos más preocupados del celular, de nuestras redes sociales, y no nos preocupamos de lo que realmente el Señor quiere hablar en nuestras vidas, cuando es esa palabra que a veces nosotros estamos distraídos, es la que produce el crecimiento en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el fin entonces? Dice, hasta que Cristo sea formado ¿dónde? En vosotros. Es la hechura, es la formación de ese Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Pero para eso debemos amarle, guardar y tener para que Él pueda manifestarse en nosotros. Que el Señor nos ayude cada día más a ir en pos de Él y anhelar su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.